tal, hermanos? Hace tiempo vengo haciendo unas pequeñas grabaciones a las cuales le he llamado en menos de 5. Son pequeñas reflexiones que no duran más de 5 minutos. En esta oportunidad vamos a durar un poquito más y le he llamado ¿qué es examinarse a uno mismo? Porque viendo los acontecimientos que se dan alrededor de nuestra vida, tanto en las redes sociales como a título personal, así como en las congregaciones, nosotros estamos abocados como seres humanos a señalar a los demás y la conducta de los demás. El problema no es cuando enfrentamos la conducta de los demás, el problema es cuando esa conducta que nosotros enfrentamos resulta que nosotros mismos tenemos los mismos errores, las mismas carencias que tienen el otro, pero señalamos, acusamos, pensando que con eso nos vamos a sentir más buenos. Recordaba en una oportunidad que hablaba con un grupo de personas acerca de muchas personas que están en prisión. No voy a decir que todos, pero algunas personas que están en prisión. Se dice que cuando alguien entra que ha abusado de niños o ha cometido bajezas en el rango o en el estándar de los seres humanos más grandes que robar una casa, que robar un banco, que asaltar, entonces algunas de las personas que están en prisión agreden, lesionan, hasta matan a otros porque se sienten justicieros, porque piensan este pecado no es tan grande como aquel. O sea, yo robé un banco, pero jamás voy a abusar de un niño. Como si tuviéramos un pecadómetro, un estándar de pecado. O sea, tan igual es el desobedecer a los padres como el asesinar. Tan igual es el adulterar como el codiciar la mujer del prójimo. Porque el Señor no pone un estándar de pecado. El pecado es pecado. No hay pecados grandes ni pecados chicos. Hay una infracción a la ley de Dios. Entonces, en el texto de 2 Corintios 13:5, el Señor dice que a través de Pablo, dice que debemos de examinarnos a nosotros mismos. Cada uno debe examinarse a sí mismo. El texto dice así en el verso 5: examínense ustedes mismos, a ver si están firmes en la fe. Pónganse a prueba. Y hace una pregunta: ¿no se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes? Y una expresión: a menos que haya fracasado en la prueba. Es interesante ver cómo Pablo nos manda no solamente a examinarnos a nosotros mismos, sino que pone el estándar de la examinación. Y es poder ver si estamos firmes en la fe. Pero ¿cuál fe? ¿A qué se refiere Pablo con eso? O sea, el examen no es un examen a lo loco, no es un examen a la ligera, sino que tiene una comparación. Y la comparación es en examinar la fe. Por supuesto, es la fe puesta en la vida de Jesucristo, la fe puesta en lo que el Señor nos enseñó. Esa es la medida que Dios nos pone a seguir a nosotros. Y pregunta: ¿no se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes? Esto es muy serio, porque la pregunta que Él hace es confrontándonos a nosotros mismos, diciendo que si somos cristianos, entonces ¿por qué no nos comportamos como lo que decimos que somos? A veces, como dije al principio, estamos acusando a las personas de actos que ellos hacen, pero no nos vemos a nosotros mismos que hacemos actos similares o actos peores que el otro. Y nos decimos cristianos. Acusamos a las otras personas de transgresores, pero nosotros no nos damos cuenta que estamos siendo ya transgresores en el mismo hecho de que nosotros confrontamos un acto que nosotros no corregimos. El problema no es la confrontación del acto, porque el Señor nos manda a nosotros a exhortarnos los unos a los otros. El problema está cuando yo exhorto un acto que yo no estoy cumpliendo. Un impuntual acusa al otro de impuntual. Una persona que toma licor y se embriaga, acusa al otro porque toma y se embriaga. Una persona que es mal hablada acusa al otro porque es mal hablado. Al final de cuentas, cuando se examina a sí mismo, ve que lo que está confrontando es su mismo pecado reflejado en la otra persona. Dice que muchas veces nosotros, decía un predicador muy famoso, que muchas veces nosotros cuando confrontamos el pecado de una persona, estamos confrontando el propio nuestro. Porque si nos examináramos a fondo, es lo que somos o lo que nos gustaría o lo que escondemos. Pero al final de cuentas, cuando nos ensañamos con otra persona, nos estamos ensañando con nuestro propio pecado. Cuando Pablo dice que cada uno se examine a sí mismo, la palabra de examinarse aquí en griego es dokimazete. Dokimazete es un presente continuo. O sea, lo que habla es de estarse examinando todos los días. No es examinarse una vez y dejar de hacerlo, sino cada vez que actúo, cada vez que hablo, cada vez que abro la boca,
Cada vez que digo algo, ya sea hacia otra persona o hacia mí mismo, o cuando me dirijo a Dios, debo de estar examinando mi conducta. Y por supuesto comparándola con la vida de Jesús, ¿cómo reaccionaría Él? A veces hay personas que me preguntan, pastor, ¿podemos hacer X o tal cosa? Y yo le digo, ¿por qué no se pregunta si Jesús lo haría? Yo creo que ese es el estándar que tenemos que ver nosotros. Tenemos si Jesús haría o no haría esto que nosotros estamos pensando como bueno o pensando como malo. Por eso la palabra dice que a algunas cosas buenas se le llama malas, pero a algunas cosas malas se le llama buenas, porque el estándar que usamos nosotros es nuestro propio estándar. Nuestras propias carencias no son guía, y no son guía para nosotros mismos, sino que las usamos hacia los demás. Dokimacete, que es estarse examinando, es inquirir, investigar, escudriñar con diligencia o cuidar algo. En este caso sería a nosotros mismos, o sea, examinarnos con diligencia, cuidarnos, investigarnos a nosotros mismos. Hace un tiempo, una doctora dijo, una doctora que opera y saca la vesícula de las personas, dice que ella tiene que hacerse esa operación. Y me causó gracia que ella dice que ella le gustaría hacerse ella misma la operación. O sea, que ella le gustaría intervenirse quirúrgicamente ella misma. Por supuesto que no puede. ¿Por qué no puede? Porque necesita anestesistas, necesita una serie de cosas que jamás va a poder hacerlo ella misma. ¿Cómo podemos nosotros entonces examinarnos a nosotros mismos si tenemos esa incapacidad de hacerlo, porque nosotros vamos a justificar todo lo que hacemos y vamos a acusar al otro con lo que hacemos? Por supuesto que necesitamos un comparativo, y es el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. El Señor lo dijo muy claro: es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, que os guiará a toda verdad y os hablará de mí, dice Él, porque es el que nos ayuda a examinarnos a nosotros. Por supuesto, el examen que tenemos que hacernos es comprobar constantemente, todos los días, a cada instante, nuestra fe. ¿Para qué nos examinamos a nosotros? Para emitir un veredicto de la calidad de nuestra fe. ¿Cómo está nuestra fe? Para que nosotros no hagamos un juicio equivocado de nuestra fe, necesitamos entonces hacerlo a la luz de la Biblia, a la luz de Cristo. Cuando nos examinamos, nosotros lo que estamos haciendo es recopilando información, recopilando pruebas, recopilando testimonios. ¿Cuándo recopilo información? Bueno, veamos a las demás personas cómo nos ven. A veces nosotros nos sentimos acusados, pero si analizamos bien fino, cuando nos sentimos acusados, en alguna medida podría ser que la persona que está hablando al frente de nosotros tenga algo de razón. Tal vez no toda, tal vez solo parte, pero sea que tenga parte, sea que tenga algo o sea que no tenga nada de razón, a nosotros nos corresponde examinarnos. Vi una publicación hace poco donde algunas personas acusan a otras personas de ciertas conductas, pero cuando usted analiza, esas conductas son conductas repetitivas de la mayoría de las personas. De la mayoría de nosotros mismos nos incluimos en esas conductas. Entonces, qué fáciles somos para poner el dedo hacia el frente, para señalar a las personas. Entonces, no examinamos nuestra vida a la luz de Cristo, sino que examinamos nuestra vida a la luz de las otras personas, para, como aquellas personas que están en prisión, sentirse mejores que los demás. Sentirse más justos en alguna medida es una especie de consuelo. No soy tan malo. No soy una persona tan terrible. Hay otros más terribles que yo. Pero cuando yo me examino a la luz de la vida de Cristo, me doy cuenta cuán bajo soy, cuán depravado soy. Cuando yo me examino competente al Evangelio, eso me permite a mí poder ver deficiencias en mi conducta y poder corregirlas. Jesús dijo que cuando nos examinemos, lo dijo de esta forma, hablando de sí mismo. Porque si Jesús se examinaba a sí mismo, ¿cómo lo hacía Él? Jesús lo dijo: si no creen en lo que digo, crean en lo que hago. El Señor nos enseña a nosotros que Él habló más por su testimonio que por sus palabras. Tenemos las palabras escritas, sí. Tenemos todo puesto por los evangelistas, sí. Pero recuerde que Él estuvo 3 años y medio dentro de sus discípulos, al grado que Juan dice que si se hubiera escrito todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían en todos los libros de la Biblia. Quiero cerrar esta reflexión yéndome al Isaías capítulo 58. Ahí el Señor menciona a través de Isaías lo que es el verdadero ayuno. A veces nosotros pensamos que ayunar es aguantar hambre o dejar de comer, o pensamos que el ayuno tiene que ver con un asunto del cuerpo meramente, pero más que del cuerpo es un estado de reflexión para el alma.
El ayuno básicamente es flagelar el cuerpo para poder flagelar el alma. Si yo no puedo controlar mis impulsos humanos, ¿cómo voy a controlar mis impulsos espirituales? Es muy difícil. Si yo no puedo controlar algo que no deba de comerme durante cierto tiempo, ¿cómo voy a controlar mi boca y mi lengua? Eso es muy difícil. De hecho, no se puede controlar. Santiago dice que no hay hombre que pueda dominar la lengua. Por eso necesitamos un estándar más alto que el de nosotros mismos. Necesitamos al mismo Jesús, que a través del Espíritu Santo podamos reconocer quién es Él. Cuando nosotros nos vamos a Isaías 58 dice: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, a la casa de Jacob su pecado. Lo que le está diciendo el Señor a Isaías es que vaya y le hable a ese pueblo que está pecando, pero que lo haga con voz de trompeta. Y voz de trompeta es una voz de juicio, es una voz de señalamiento, es una voz de confrontación. Pero no es la voz de Isaías, no es la confrontación de Isaías, sino la confrontación directa de Dios. Porque él dice en el verso 2 de Isaías 58, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Lo que está diciendo el Señor a través de Isaías, poniendo en la boca de Isaías, es que hay personas que buscan, o digamos buscamos a Dios, pero pidiendo justos juicios del Señor cuando nosotros mismos somos injustos en nuestros juicios. Entonces el Señor dice en el verso 3, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. La pregunta es, ¿por qué las personas ayunan y parece que Dios no les responde? ¿Por qué las personas ayunan y pareciera como que Dios no le importa lo que están haciendo? Él lo dice muy claro en el mismo verso. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Lo que el Señor nos está enseñando a nosotros a través del texto es que cuando nosotros ayunamos, cuando nosotros lo buscamos a Él, por nuestro propio bien, por nuestros propios favores, lo que el Señor nos está reclamando a nosotros básicamente es que nosotros no lo hacemos por Él, lo hacemos por nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros enjuiciamos a una persona, cuando nosotros acusamos a una persona, lo mismo que las personas de prisión, muchas veces lo hacemos para sentirnos más buenos o para no sentirnos tan malos tal vez. No más buenos, sino no sentirnos tan malos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Examinarnos a nosotros mismos. Ahí mismo en Isaías 58 dice el Señor en el verso 4, he aquí para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. Cuando nosotros hacemos los juicios humanos, los hacemos solo para discutir, para pelear. A veces ponemos un artículo o ponemos un versículo y lo que hacemos es desatar una contienda. Y en lugar de quedarnos callados y dejar que la palabra de Dios trabaje en el corazón de las otras personas, ¿qué es lo que hacemos muchas veces? Agarramos eso y entramos en contienda por la palabra de Dios. Y no es para contiendas, no es para discusiones. La Biblia solamente está para hacer un examen. Y el examen es a mí mismo. A mí mismo, no es a la otra persona, es a mí mismo. El Señor nos enseñó a través de la parábola del sembrador que a nosotros como predicadores, a nosotros como cristianos nos toca tirar la semilla, arrojar la semilla. Y la semilla va a ser un trabajo diferente en cada uno de los corazones. Pero a nosotros no nos toca evaluar ese trabajo. A nosotros nos toca evaluar lo que eso está haciendo en nosotros. Y si nosotros realmente, cuando lo comparamos con nuestra fe, nos vamos a dar cuenta si realmente estamos o no estamos en la fe, para ver si nos encontramos aprobados o nos encontramos reprobados. Dice el Señor en el verso 4, repito, he aquí para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, dice, para que vuestra voz sea oída en lo alto. O sea, no ayunen como lo están haciendo ahora. Y recuerde, el ayuno no está hablando en dejar de comer. El ayuno no está hablando en aguantar hambre. El ayuno lo que está hablando es en renunciar a ciertas acciones que yo tengo para que pueda ser testimonio. ¿Testimonio a quién? ¿A las personas? Sí. Pero testimonio a las personas de lo que Jesucristo ha hecho en mí. De lo que Jesucristo es en mí. Por eso más adelante en Isaías 58, allá en el verso 9, más o menos como a la mitad dice, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador
y del hablar de vanidad. Si quitares, ¿para qué? Para ser escuchado en los cielos. El Señor dice que si nosotros quitamos ese yugo, si quitamos ese dedo amenazador, si quitamos ese dedo acusador, tenemos una sola respuesta, y es la respuesta favorable de la benevolencia de Él. Pero si nosotros lo que hacemos es básicamente estar solo acusando a los demás por sentirnos buenos, nosotros lo que vamos a recibir es un juicio, y un juicio de nuestro Señor directamente, porque lo que tenemos que hacer es examinarnos constantemente, es ponernos a prueba constantemente, y tiene que haber un veredicto de nosotros mismos. ¿Estamos caminando en la fe o no? ¿Decimos ser lo que decimos ser? ¿Acusamos a los demás de impuntuales, pero nosotros somos impuntuales también? ¿Acusamos a los demás de que no son comprometidos, pero al fin de cuentas yo tampoco soy comprometido? ¿Acuso a los demás de haber dejado responsabilidades, pero yo también dejo mis responsabilidades de largo? ¿Acuso a los demás de mentirosos, pero yo también estoy mintiendo? ¿Acuso a los demás de iracundos, pero yo soy iracundo? ¿Qué estoy acusando? Pero cuando yo acuso, haga una reflexión, usted y yo, detengámonos en ese juicio. Veámonos a nosotros mismos y antes de acusar pensemos, ¿por qué eso me trae tanta molestia? Porque no debería de traerme molestia a mí, debería de traerme compasión, debería traerme dolor, debería traerme benevolencia, debería de que mi corazón se afecte y diga, yo sé lo que esta persona está pasando. Wow, yo voy a orar por esta persona porque yo estuve sentado en esa silla y hoy deseo que esa persona, al igual que yo fui sanado, al igual que yo fui rescatado, esa persona se pare de ahí y salga adelante. Eso se llama misericordia. Pero en lugar de acusar, en lugar de señalar, deberíamos de hacer lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro estándar, que es nuestra línea a seguir. Él dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y si usted se pregunta si esas personas que estaban abajo fueron perdonadas o no fueron perdonadas, si se fueron al cielo o se fueron al infierno, eso es algo que nosotros no podemos evaluar. Le aseguro que no todos fueron perdonados, ni todos se arrepintieron. Unos sí y otros no. Pero el corazón del Señor siempre estaba en una posición de misericordia, de compasión. Examinémonos a nosotros mismos. O sea, una acción constante en el día a día. Muchas gracias por escucharme, gracias por acompañarme en esta reflexión. Les invito a seguir las prédicas en Facebook. Mi nombre es Pastor José Garmendia Mora y compartan esto, ayúdenme para que otras personas también puedan recibir un pequeño mensaje que les aporte algo a sus vidas, igual como lo ha aportado a las nuestras. No con una señal de juicio, sino con una señal de testimonio, de que si Dios lo hizo en mí, si yo pude salir adelante, si el Señor hizo ese milagro en mí, también lo puede hacer en el otro. Bendiciones.